Perfecto. Bueno, pues qué emoción estar con esta belleza acá en mis manos, ahí en la pantalla, y con Liliana Colanzi. Qué gusto, Liliana. Muchísimas gracias que pudimos organizar esta primera presentación en Estados Unidos de tu libro magnífico. Muchísimas gracias, Alejandra Mato, para haberte sumado, perdón, muchísimas gracias, Alejandra Mato, por haberte sumado hoy y por ayudarnos con esta presentación que teníamos tantas ganas de hacer. Es una nueva aventura dentro de Hablemos Escritoras. Muchas gracias por la confianza de todos los que siempre nos están siguiendo. Liliana Colanzi ha sido una cómplice y una aliada desde hace mucho tiempo para Hablemos Escritoras. Yo le estoy muy agradecida por todo, como escritora, como editora, como asesora, siempre dispuesta a hacer tantas cosas por la literatura. Juan Casamayor, quien desafortunadamente no va a poder estar hoy porque está con la reunión de la Feria de Libreros, nos manda un saludo muy grande, pero él está en espíritu, como siempre ha estado también, atrás y junto con Hablemos Escritoras. Muchísimas gracias a Roxana Torres, el equipo de Hablemos Escritoras, Brenda Ortiz, Andrea Macías, quienes hicieron posible este evento. Y bueno, ayer celebramos el primer año de nuestra tienda, Shop Escritoras, y llegó la caja desde España cargada con este libro precioso. Así que ya han visto en las redes que hemos sacado fotos de él de todas las maneras posibles. Y a lo largo de estos 4 años y medio de trabajo continuo, bueno, pues ese ha sido nuestro gusto, recibir estas grandes voces. Muchísimas gracias a las dos. Las dejo que saluden rápidamente antes de que pase yo a las menudencias y a leer un poquito sobre sus carreras. Pues muchas gracias, Adriana, por la invitación a presentar mi libro en Hablemos Escritoras. Felicidades también porque me parece que ayer fue el aniversario de Shop Escritoras, que está cumpliendo una función importantísima, difundiendo, dando a conocer la escritura de mujeres y tiene una plataforma además en la que no solo se puede comprar libros, sino que se reflexiona sobre la escritura de mujeres, se hace reseñas, entrevistas, incluso clips con temas específicos como Pensando el Antropoceno y otras, así que felicidades por esta propuesta, este proyecto tan importante. Y muchísimas gracias a Ale, con quien hemos estado en otras ocasiones compartiendo ideas, por estar aquí, por acceder a presentar mi libro. Bueno, igual, muchas gracias. Yo estoy muy emocionada, muy contenta por compartir este espacio con ustedes, por estar aquí en Hablemos Escritoras, por poder presentar el libro de Liliana, que es, bueno, una maravilla. Desde que tuve la posibilidad de leerlo, que llegó a mis manos, fue una fascinación absoluta de la que vamos a hablar. Celebro muchísimo este espacio, que como bien decía Liliana, pues abre puertas de manera increíble, ¿no? a las narradoras latinoamericanas, a las narradoras en lengua hispana, que creo que es fundamental, ¿no? para poder difundir nuestra literatura. Así que muchísimas gracias, Adriana, por la invitación, a Liliana por la confianza para el diálogo, y felicidades también a la tienda virtual que está cumpliendo 1 año, ¿no? de Shop Escritoras, porque bueno, pone a disposición grandes textos como el de Liliana, ¿no? sobre el que vamos a conversar ahora. Mil gracias a las dos. Bueno, pues acabando toda esta conversación vamos a subir este video a YouTube en donde vamos a poder compartirlo con muchas más personas. Nos encanta cuánta gente se fue registrando poco a poco, y al final de la conversación dejaremos un espacio para sus preguntas. Pónganlas por favor en el chat para que al final hagamos un espacio y vayamos contestando las que puedan. Voy a ir leyendo unas brevísimas reseñas o biografías de Liliana y de Ale. Liliana Colanzi nació en Bolivia en 1981, publicó los libros de cuentos Vacaciones Permanentes 2010 y Nuestro Mundo Muerto 2016, editó el bellísimo libro La Desobediencia, antología de ensayo feminista 2019. Nuestro Mundo Muerto fue traducido al inglés, italiano, francés, holandés y danés. Ganó el Premio de Literatura Aura Estrada, México 2015.
Fue seleccionada entre los 39 mejores escritores menores de 40 años, que todos saben bien de ese premio tan bueno, por la iFestival, Bogotá 39 en 2017. Creó Dum Dum, una editorial que nos encanta, boliviana, que tiene unos títulos buenísimos y con unas escritoras fantásticas. Enseña literatura latinoamericana y escritura creativa en la Universidad de Cornell y acaba de ganar el 7º premio Ribera del Duero con este libro precioso. Alejandra Giovanna Amato Cuña es uruguaya, qué delicia, 1979. Es profesora, investigadora de tiempo completo en la licenciatura y posgrado de estudios latinoamericanos, área de literatura hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del SNI, nivel 1. Es licenciada en lengua y literaturas hispánicas por la UNAM, maestra y doctora en literatura hispánica por el Colegio de México, el Colmex, famosísimo Colmex. Su línea de investigación están vinculadas a la literatura hispanoamericana contemporánea, narrativa, fantástica, policíaca y gauchesca. En particular ha trabajado obras de Jorge Luis Borges, entre muchos otros, como por ejemplo también Juan Carlos Onetti, Amparo Dávila, Elena Garro, Mariana Enríquez, Gabriel García Márquez, Felisberto Hernández. Y tiene muchísimos artículos en libros y revistas especializados y notas críticas. Y bueno, pues ustedes saben, este premio, el premio Ribera de Duero, fue un jurado compuesto por Rosa Montero, Marta Sainz y Cristian Cruzat. Las dejo en conversación. Muchísimas gracias y bueno, disfrutemos muchísimo esta conversación. Bueno, muchísimas gracias. Pues yo estoy, como dije hace un ratito, sumamente feliz, Liliana, porque estamos acá en esta especie de charla, ¿no? Nos falta como un cafecito para comenzar a dialogar sobre tu libro. Lo primero que quiero decir es que hay algo particular siempre en tu literatura. Ahora se mencionaban tus publicaciones anteriores, y cuando yo llegué a Ustedes brillan en lo oscuro, que además me parece un título hermoso, estremecedor, cuando leemos ya el último relato y comprendemos de alguna manera un poco el sentido general del libro, como comentábamos hace unos días, me doy cuenta y caigo siempre como en esa grata sorpresa de que sos una escritora que no se repite, ¿no? Que tiene temas y que tiene elementos que de alguna manera son persistentes en tu literatura, pero la manera, la técnica, la forma de comunicarlos en tu escritura siempre es absolutamente inesperada para tus lectores y tus lectoras. Entonces, eso para mí fue una primera celebración. Yo venía muy conectada de los dos libros anteriores, por supuesto de Nuestro Mundo Muerto, y cuando llegó este texto de Ustedes brillan en lo oscuro, ¿no? Con una portada más hermosa, dije, bueno, esta es otra Liliana, ¿no? Es otra faceta del trabajo de Liliana en su proceso de escritura, ¿no? Además tus libros tienen una temporalidad, creo que eso es muy importante decirlo, creo que hay un trabajo y un detalle significativo, ¿no? En los procesos, ya esto lo habíamos conversado en alguna otra charla, ¿no? Sobre los procesos creativos, que como ya nos habías contado, ustedes llevan cierto tiempo. Bueno, quiero empezar a hablar en general del libro. A mí me parece que siempre, eso sí hay una coincidencia, vos iniciás pisando fuerte, ¿no? Con relatos estremecedores. El libro, hay que comentarlo, está dividido en 6 segmentos, relatos, que a su vez se subdividen en otras segmentaciones, y que me parece muy interesante, ¿no? La manera en que Liliana lo plantea argumentalmente. Ya vamos a conversar un poco sobre esa materialidad particular del texto. Y bueno, el primero de ellos es La Cueva, después sigue Atómito, después La Deuda, Los Ojos Más Verdes, que es un relato increíble, El Camino Angosto, y por supuesto el texto homónimo del título, que es Ustedes brillan en lo oscuro. Lo primero que me gustaría preguntarte sobre, por ejemplo, La Cueva, ¿no? Que me parece una serie de relatos que construyen esta especie como de gran analogía, ¿no? Sobre, digamos, la naturaleza, el perfil de algunos de tus sujetos femeninos, ¿no? De tus personajes femeninos que también son muy particulares. ¿Cómo fue esta idea de centrarlo todo a través de esta cueva que parecería observar el mundo, ¿no? Desde un lugar indeterminado, temporal, pero que sabemos que está allí desde
tiempos inmemoriales, y cómo construiste, ¿no? Esa atmósfera que yo te decía medio un poco quizás antiplatónica, pero que tiene como este sentido además tremendamente filosófico, ¿no? Sobre la relación de tus personajes, tanto hombres como mujeres, con el mundo, ¿no? Y esa cueva, ese espacio que parecería ser una especie de umbral temporal, ¿no? Y en algunos de los segmentos se habla, nos lleva a diferentes momentos de la humanidad, ¿no? Y de cómo la humanidad se relaciona con la naturaleza y con el mundo en sí, entre ellos en sí. Entonces, allí, ¿no? De cómo arranca el libro con esta serie de relatos en la cueva. Gracias, Ale. Has dicho una palabra muy importante para entender la cueva, que es umbral. Y de hecho concibo de esta manera la cueva como una especie de umbral que conecta a seres de varios mundos, ¿no? Por un lado, a los seres del aire como los murciélagos, por otro lado, los seres de la superficie como los coyotes, y por último, a criaturas de la oscuridad y de las profundidades como los troglobios, ¿no? Y en ese sentido, la cueva es el portal por el cual accedemos a todas estas criaturas. La cueva para mí sirve como un dispositivo narrativo. Yo tengo anteriormente muchos cuentos narrados desde distintos tipos de personajes, centrados en personajes, que es una técnica que también me gusta explorar porque te permite canalizar voces, te permite asumir puntos de vista diferentes al propio, que es de hecho una de las facetas que más me interesa de la escritura, ¿no? Poder, como en una suerte de tabla de Ouija, convocar otras voces. Pero en este libro quería incluso tratar de, no sé si decir subir la apuesta, pero tratar de distorsionar un poco más incluso mi relación con la escritura, ¿no? Y ver qué otras cosas se pueden narrar, más allá incluso de narrar una subjetividad humana, ¿no? Y en ese sentido, la cueva, como dispositivo narrativo, me servía para hablar de diferentes criaturas, no solamente las humanas, a lo largo del tiempo, ¿no? Ese era otro de los, quizás de los temas, de las cuestiones que me estaban rondando cuando empecé a escribir este libro, que era la cuestión del tiempo. Y cuando narramos a través de un personaje, podemos adoptar un punto de vista, pero a la vez estamos limitados por este punto de vista y por la temporalidad en la que se circunscribe este punto de vista, ¿no? En cambio, narrar a partir de una cueva me permitía abordar un largo periodo de tiempo y tratar de comprender diferentes procesos a lo largo de lo que se puede llamar el tiempo profundo, ¿no? El tiempo geológico, que de hecho es una suerte de inquietud que me acompaña desde hace muchos años, ¿no? Por un lado, la curiosidad por saber cómo fue el planeta antes de que nosotros lleguemos como especie, y cómo podría ser también en un futuro, tanto si vamos a estar aquí como si no, ¿no? Es muy, muy, muy extraño para mí realmente. Incluso puede resultar a veces sobrecogedor pensar que más o menos el 90% de las especies que han habitado el planeta ya se han extinguido en los 5 procesos de extinción masiva que se cree que han existido, ¿no? A lo largo de millones de años.
Entonces, si pensamos en esa cifra, en esa escala temporal, pero también en la cantidad de especies y de criaturas que ya no existen, realmente es abrumador para la imaginación, ¿no? Entonces, el cuento La Cueva es un esfuerzo, tengo que decirlo, igual pequeño, de entender una minúscula parte de lo que pudo haber sido ese proceso a lo largo del tiempo y de darle como cierto sentido, incluso a un temor o a un vértigo que yo he sentido por mucho tiempo, que es el vértigo de nosotros como seres humanos, de mí misma, ¿no? Ante esta vastedad y enormidad del universo, de la galaxia, del sistema solar, del planeta, ¿no? Somos realmente minúsculos, digamos, y de hecho en el pasado incluso he llegado a sentir como una especie de pérdida de realidad cuando me comparo nuestro paso como especie con esa historia larguísima y profundísima del planeta, y ni qué se diga del universo, ¿no? Entonces, el cuento La Cueva comienza con una escena en la prehistoria, situada durante la última era del hielo, ¿no? La última glaciación, y termina en una escena en el futuro en el que las criaturas ya han cambiado, ¿no? En que hay otro tipo de especies que han mutado en la superficie de la Tierra. Y en ese sentido sí traté de hacer algo distinto a lo que había hecho en libros anteriores, como Nuestro Mundo Muerto, o más aún como Vacaciones Permanentes, pero también siento que hay algunas obsesiones que se han ido repitiendo de libros anteriores, en especial de Nuestro Mundo Muerto, como un interés por narrar los animales, las vidas de los animales, y también la cuestión de la radiación, de la radiactividad, que si bien no está en todos los cuentos de Nuestro Mundo Muerto, sí aparece de manera un poco escondida en el cuento sobre un viaje a Marte que se llama, al igual que el título, Nuestro Mundo Muerto, ¿no? Porque una de la protagonista de ese cuento es una sobreviviente de la radiación que, gracias a tener resistencia a la radiactividad, es elegida para viajar a Marte e iniciar una colonia en ese planeta, ¿no? Y el tema, sin querer, fue reapareciendo nuevamente eh, en los otros cuentos de este libro. De hecho, es un tema central tanto en Atomito como en Ustedes Brillan en lo Oscuro, ¿no? Y eso es algo que no se puede planear porque realmente, como tú lo has dicho, tenía la intención de ir por otros caminos, de ahondar en otras cuestiones, pero la imaginación realmente nos lleva por lugares que no podemos predeterminar, que no podemos planear de antemano, ¿no? Sí, a mí, bueno, ahora que comentás todo esto, hay varias cosas que me hacen mucho sentido, ¿no? En la lectura y la relectura del libro, porque además la cueva parecería ser un personaje, ¿no? También o sea, le estás dando como siempre esta especie de humanización, ¿no? A elementos que constituyen tanto la vida natural como la vida artificial y que pueden tener un lugar de narración que no es exclusivo de los personajes, como bien dijiste, humanos, ¿no? O que serían pues, interpretados como humanos, ¿no? Y bueno, gestos mínimos, ¿no? Como alguien que llega a la cueva, estornuda y acaba con toda una especie hermosa, milagrosa, genial de murciélagos, ¿no? Que habían hecho pues, un trabajo impactante, ¿no?
en esta especie de fertilización, ¿no? de cosas muy positivas en la tierra, pero que también se ve, ¿no? Esta especie como de, digamos, máquina del tiempo, entre comillas, de la naturaleza, ¿no? Que te conecta mucho siempre con un tipo de ciencia ficción muy clásica, que a mí me gusta mucho, ¿no? Que también, como bien decías, la trabajaste en Nuestro Mundo Muerto, pero que acá también tiene una profundidad incluso hasta de conocimiento, de denominación de los seres, ¿no? De esa invención, de las estilactitas, de, bueno, todas esas cosas que vas conformando allí en ese universo, de esas variadas etapas que la cueva presencia, ¿no? Y que además tiene que ver con cosas que nos llevan de un lugar al otro, ¿no? Yo también te preguntaba mucho, cuando estuvimos un poquito dialogando, qué pasaba con los espacios, ¿no? O sea, creo que el cuento sí tiene, perdón, el libro tiene cuentos igual, y además, como que de repente digo cuentos y también quiero como hacer énfasis para todos los que nos están escuchando en esa pequeña gran revolución que vos estás haciendo dentro de la estructura narrativa, ¿no? de estos relatos, ¿no? Porque bueno, ya iremos a hablar un poquito de eso, pero se me dificulta como pensar en el cuento tradicional, y esto lo digo de una manera muy positiva, ¿no? Desde la forma en que vos afrontás la escritura, te propones la escritura, y entonces estamos así, exacto, en una cueva, desde el primer momento, con un personaje femenino que asume decisiones en torno a la maternidad, que para nuestra época contemporánea serían tremendas, ¿no? Y después, de repente, estamos en Oaxaca, ¿no? Estamos en la Guelaguetza, estamos en esa fiesta que, por ejemplo, para quienes vivimos en México, sabemos que es una fiesta importantísima, tradicional, de los oaxaqueños, ¿no? Y pues estamos frente a un feminicidio, ¿no? Y como que de repente nos arrancás de esa naturaleza que estaba un poco como, ¿no? Dentro de los códigos de más o menos de un conocimiento general que todos tenemos, a una realidad contundente, desgarradora, ¿no? Que pues básicamente ayer aquí en México, ¿no? Se produjo un feminicidio a la luz del día, un hombre que le disparó a su esposa en un restaurante, ¿no? A plena luz del día, que me hace pensar un poco en ese novio celoso, ¿no? Que espera al personaje femenino detrás de la puerta para darle un batazo, ¿no? Entonces, esos cambios, ¿no? Esos juegos escriturales que haces tan intensos, tan potentes, que como lectores nos dejan, ¿no? En un estado completamente como de emocional, pero no sé cómo decirlo, ¿no? Yo me tuve que regresar varias veces, ¿no? A la lectura, a esa concatenación, ¿no? Que hay por lo menos en estos primeros relatos, en esa transposición temporal de la que hablabas, ¿no? En esa especie de máquina del tiempo muy distinta a la de Wells, pero, pero con arraigos básicos a ese concepto, que me parecieron geniales, ¿no? Y que salieran de ahí. Entonces, bueno, ahora que nos contás todo esto, creo que es muy importante también que mencionemos eso, ¿no? Cómo el libro se desarrolla. Al final hay una nota donde explicás y haces relaciones, pero lo afortunado es que está al final y no antes, entonces ya uno puede ver algunas otras cosas y que sirven, ¿no? Para nutrir un poco la explicación de ciertas historias, que tampoco es que sean absolutamente necesarias, pero a lo que me refiero es, hay un recorrido por lugares, por geografías, principalmente de América, de América Latina, en donde vos situás los relatos nuevamente, ¿no? Como lo hiciste, por ejemplo, en Nuestro Mundo Muerto, en el caso, no sé, andino, por pensarlo, pero que también recobran esa vida, ¿no? Esa vida junto a la de los personajes, ya sean humanos, animales, objetos, ¿no? ¿Qué pasa con ese gran recorrido que hace tu literatura en Ustedes brillan en lo oscuro, a través de esta geografía latinoamericana, que a mí me pareció fascinante, hermoso, además, como que, no sé si es invención, pero siento además de tu parte un estudio detallado, o de esa contemplación y esa observación de haber estado en esos lugares, ¿no? Ese poder de observación tan microscópico que a veces, bueno, que casi siempre tenés, ¿no? Para relatar. Uh-huh. Efectivamente, los paisajes en este libro son un vínculo muy importante entre los relatos. Todos los cuentos están fuertemente anclados en paisajes concretos que tienen una historia
muy particular, muchas veces traumática, muchas veces violenta, y en ese sentido el paisaje no es un decorado, no es un telón de fondo para la historia, sino es una parte activa del relato, ¿no? Todos los lugares tienen su historia, algunos tienen esa historia más en la superficie, de una manera más evidente, y en otros casos la historia está escondida, es una historia que puede ser ignorada, que puede estar enterrada, y que nos habla de hechos que son determinantes para los habitantes de ese lugar y para su identidad, ¿no? Y como bien lo has mencionado, también se trata de paisajes latinoamericanos. En el caso del cuento Ustedes brillan en lo oscuro, por ejemplo, se trata de la ciudad de Goiânia, en Brasil, y de un accidente radiológico de 1987, que ha estado que ha adquirido un estatus más o menos olvidado, ¿no? Si bien conocemos, por ejemplo, otros desastres que involucran radiación, como el desastre de Chernóbil, que está muy, muy presente en la cultura popular, en series como Chernóbil, ¿no? En libros también como el de la premio Nobel Svetlana Alexievich, Voces de Chernóbil, ¿no? Hay un proceso, digamos, de memoria, de recuperación de la memoria, pero también una presencia en la cultura y en la cultura popular de este evento. No pasa lo mismo con el desastre de Goiânia, que fue muy, muy terrible, muy trágico, que involucró a cientos de víctimas, a 5 muertos directos del accidente, que además llevó a la demolición de parte de la ciudad, y que, sin embargo, como uno de los testimonios que leí de las personas que están pensando el desastre de Goiânia en los últimos años, no existe una conmemoración de este episodio en ninguna parte de la ciudad. De hecho, leí la entrevista a una académica que hablaba de este proceso de desmemoria del accidente de Goiânia, y decía que para ella fue un momento importante haber estado un día caminando por Goiânia muchos años después del accidente y haber visto, camino a su casa, un mural, ¿no? Con un muro en el que se había pintado un graffiti por artistas anónimos que retrataban lo que había ocurrido en este accidente, y que para ella fue como una especie de golpe que la retrotrajo a esos años que ella vivió, y que no se dio cuenta enteramente de la magnitud del peligro y de la magnitud del desastre, ¿no? Y que este mural le devolvió a ese momento de temor retrospectivo, ¿no? Y le hizo pensar también por qué no existía una memoria histórica de este episodio. Entonces, por ejemplo, ese mural del que ella habla, está incluido en el libro. Le pedí, de hecho, a un amigo que vive en Goiânia que fuera a sacar una foto, y es parte del relato, así como documentos legales del juicio a los médicos involucrados en el abandono de equipos médicos que fueron los causantes del desastre radiactivo, ¿no? Y que van creando como una especie de collage, como una especie de mosaico con los sucesos en torno a la tragedia. Entonces, para mí, escribir sobre esta historia era también excavar, desenterrar una memoria olvidada, ¿no? de una ciudad que quiso mirar para adelante, que quiso dejar atrás
este hecho terrible por todo lo que significaba, ¿no? De hecho, el título del libro, Ustedes brillan en lo oscuro, también lo extraje de los testimonios de víctimas que decían que cuando después, en los días o meses posteriores al desastre, cuando querían buscar trabajo en otras ciudades, las personas, los posibles empleadores, les preguntaban, ¿es verdad que ustedes brillan en lo oscuro? Porque había la creencia que las personas que habían estado expuestas a la radiación emitían un brillo nocturno, y había el temor de que incluso pudieran transmitir radiación a otras personas. Entonces, aparte de haber sufrido la circunstancia de ser expuestos a material radiactivo, las víctimas también sufrían el prejuicio, ¿no?, de otras personas que pensaban o que emitían un brillo sobrenatural o que eran peligrosas, ¿no?, que podrían contagiar, digamos, la radiación. Entonces, eso, para mí, hablar sobre Goiânia era también hablar sobre esta historia escondida, así como en otros cuentos, en La Deuda, por ejemplo, hay una historia escondida que de hecho no aflora de la misma manera que en Ustedes brillan en lo oscuro, sino que es más bien como una especie de historia alternativa que está creando la tensión entre las protagonistas del relato y el entorno al que están visitando, ¿no? En La Deuda hay dos mujeres que van a un pueblo en el Amazonas boliviano a saldar una deuda, y están caminando y avanzando entre ruinas de un lugar que en otra época fue glorioso, fue esplendoroso, pero que ahora está semi-devorado por la selva, y que hace alusión a fenómenos extractivos del Amazonas boliviano, por ejemplo, el auge del caucho, ¿no?, que en su momento trajo un sueño de progreso, de modernidad al país, pero que finalmente no dejó nada para el lugar, ¿no? Y que de hecho a mí me impactó mucho visitar Cachuela Esperanza, que es el lugar que fue el foco del auge de la goma elástica a fines del siglo XIX, porque es un lugar espectral. Por ejemplo, hay un teatro construido en medio de la selva, muy, muy impresionante, ¿no? Que se nota que fue hecho pensando en que ese lugar iba a ser como una especie de no sé, de lugar visitado por artistas, ¿no?, que iba a traer además, no sé, público como para llenar un teatro de ese tamaño, ¿no?, en medio de la selva. También en Cachuela Esperanza se dice que llegaban barcos desde Brasil con millonarios que iban a visitar, es decir, había allí toda una... un trasiego económico que apuntaba a ese lugar como un enclave de progreso, y que ahora es uno de los lugares más olvidados y más ruinosos, digamos, de Bolivia, ¿no? Entonces aquí también en este cuento el paisaje está interactuando con aquello que está consumiendo a las protagonistas. La tía, por ejemplo, del personaje principal, está haciendo una conexión constante con este abolengo que ha perdido su familia y que está conectado a ese auge de la goma, ¿no?, y a esta ciudad en ruinas, como está en ruinas también el apellido de la familia, ¿no? Entonces hay allí una simbiosis, digamos, entre el estado de ánimo de los personajes y aquella historia secreta y oculta de esa geografía. De la misma manera, es importante el lugar en Atomito, ¿no? Un cuento que habla de una central nuclear
en los Andes, en la ciudad del Alto, en Bolivia, y que está inspirado en un proyecto que se está llevando a cabo hoy mismo en Bolivia de crear dicha central para investigar tratamientos para el cáncer y para tratar también alimentos. En este cuento, eso sí, yo un poco que mezclo de manera más obvia, de manera más marcada que en los cuentos anteriores, elementos especulativos para crear una ciudad que también es producto de mi imaginación, ¿no? Y eso es lo que la diferencia, por ejemplo, del cuento basado en el episodio de Goiânia, Ustedes brillan en lo oscuro, que es un cuento que si bien es producto de un ejercicio de la imaginación, no se trata de una reconstrucción periodística de los eventos, sino de una interpretación a través de la ficción, digamos, de lo que podría haber sido esa tragedia. Sin embargo, no hay allí, en ese cuento, elementos de ciencia ficción o elementos del género del horror, aunque podríamos incluso pensar que Ustedes brillan en lo oscuro es un cuento de horror, pero realista, ¿no? En el sentido en que la manera en que funciona la radiación con sus efectos tan absolutamente destructivos podría parecer el resultado de una fuerza sobrenatural si no sabemos de dónde está emergiendo este elemento que es capaz de generar dichas consecuencias, ¿no? Pero no hay un elemento especulativo. En cambio, en Atomito sí hay un deseo de hacer que este espacio entre en diálogo con ciertas claves de la ciencia ficción, en especial del modo cyberpunk, ¿no? Y por eso no es una aproximación mimética, digamos, a un territorio, a una geografía, sino es un cruce de diferentes estéticas, ¿no? Está ahí también presente las influencias del anime, de la estética del videojuego, las influencias asiáticas, con las tradiciones andinas, ¿no? Pero sí era también una forma de indagar a través del modo especulativo en un territorio que tiene una historia particular, ¿no? Porque la ciudad del Alto, que es una ciudad eminentemente indígena, ha sido también en numerosas ocasiones objeto de represión estatal y de masacres, ¿no? Que es una circunstancia que aparece en el cuento, aunque esté proyectada en este escenario futurista y alterado o intervenido por la imaginación. Entonces sí, son diferentes formas de explorar historias muy, muy, muy vinculadas a territorios específicos y que además son todas historias latinoamericanas, ¿no? Bueno, ahora hablaste de muchas cosas que a mí me parecieron tremendamente significativas a la hora de la lectura, ¿no? Por ejemplo, pues toda esta tragedia, ¿no? Que además, si pensamos, pues Chernobyl fue en el 86, ¿no? Están casi pues muy, muy, muy cercanas, ¿no? Y el rescate, yo diría, de connotación histórica también, ¿no? De una parte de las circunstancias adversas, difíciles, las que hemos pasado como latinoamericanos, ¿no? Como sudamericanos, ¿no? También en un sentido también muy claro, sobre todo por algunos problemas que se presentan principalmente, ¿no? en América del Sur, y que los relatos nos llevan otra vez a este pensamiento o esta reflexión de orden social que, digamos, no se necesita ejecutar siempre desde literaturas
miméticas, ¿no? Sino que, como bien decís, a través de estos mecanismos que además vos llevás ahora en este libro a puntos muy, muy interesantes, ¿no? Las imágenes, ¿no? Lo que decías ahora, el cyberpunk, o pensar en ficción, en un modelo de ficción especulativa que además implica un concepto visual, ¿no? Ujú. Que eso me está pareciendo también algo muy, muy interesante en tu obra, porque era un poco también lo que te decía antes. Hay en Atomito, por ejemplo, ¿no? El simbolito que siempre está ahí presente, ¿no? Marcado en cada una de las páginas. Las diferencias en tiempos editoriales, ¿no? Liliana, porque quizás hace algunos años atrás plantearse un libro de estas características en donde también, digamos, las imágenes visuales que acompañan, ¿no? Forman parte nodal de las historias, y que quizás en otros momentos editoriales, pues algún escritor o escritora que por allí se le ocurría incorporar algunas de ellas, se les decía, no, pues encarece mucho el libro, no lo van a aceptar, hay prejuicios incluso, ¿no? Con respecto a que si hay ilustraciones, imágenes, pues es un libro ya más de corte juvenil infantil, no tiene nada que ver. A los adultos parecería que no les interesa esa conjunción, cosa que no es cierto, ¿no? Porque las imágenes en tus relatos aquí, pues como dijiste, son significativas, ¿no? Lo del mural, ¿no? Que es impresionante, porque efectivamente haces que tus lectores vayamos, ¿no? A buscar la pista, qué es parte del contexto de la imaginación y qué es parte de ese contexto de la realidad, que se vuelve imaginación, por supuesto, una vez que pasa por tu proceso de escritura, pero que complementa de una manera, en muchos casos, atroz, ¿no? Como bien decías, este cuento de la deuda a mí además me pareció pues, un cuento clásico en la simbología de la tradición latinoamericana, de que siempre estamos pagando algo, ¿no? De la decadencia de las familias aristócratas en cualquier parte del mundo y en cualquier región de América Latina, pero eso que vos llamaste simbiosis, que yo lo interpretaba como una especie de paralelismo psicocósmico, ¿no? Entre los estados anímicos de los personajes y todo ese mundo en ruinas, ¿no? En ese cuento es muy claro que los está pues como absorbiendo también en una especie como de vorágine moderna. Y pues también lo que decías con Ustedes brillan en lo oscuro, ¿no? Con el cuento, porque bueno, a mí me daba una sensación terrible, por ejemplo, lo del estadio, ¿no? Lo de esos primeros encierros, de tener a la gente, ¿no? Controlada, todo lo que viene después con el elemento contaminante, ¿no? Pensé muchísimo en el momento que estamos pasando, ¿no? La pandemia, el COVID, el aislamiento colectivo para quienes, ¿no? Lo contraen de manera familiar, los temores, ¿no? Que genera el estar contagiado, el estar contaminado con algo, ¿no? Y el cuento me movió mucho en ese sentido, y es interesante porque no me puse a pensar, bueno, a ver, a qué género como tal pertenece, sino que me pareció que compartía como esa serie de miedos universales y miedos particulares que estamos procesando en este momento como sujetos latinoamericanos, occidentales, universales, lo que queramos, ¿no? De lo que nos está afectando. Entonces ahí voy un poco también con una de las preguntas que quería hacerte, ¿no? Hay una precisión muy clara en tu deseo de dejar manifiesta lo que podemos llamar la materialidad del libro, ¿no? O sea, hay una selección de dibujos, hay grabados, está pues lo que vimos en Atomito, ¿no? Este símbolo, ¿no? Que está viendo como para tatuárselo casi, ¿no? Así que como representativo, diría yo, del cuento y de esa gran historia. Acompañan también los procesos de fragmentación de los que hablábamos de algunos de los relatos, ¿no? Y bueno, un poco era preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo se da ese proceso creativo que acompaña de alguna manera la escritura con estas imágenes, con lo que vas a insertar allí, con esto que nos estás pues un poco comunicando con relación al anime, a un montón de tradiciones que se van conjuntando de repente en relatos que hablan sobre la propia construcción de cosas tan hostiles, ¿no? Como el extractivismo en América Latina, tan actuales, tan tremendamente históricos, ¿no? Y que vos los vas desarrollando en historias que parecerían ser, pues, colaterales, pero que son neurálgicas para los relatos, y además que estas imágenes, esta construcción de la materialidad le aportan un montón a los relatos. O sea, yo hice el ejercicio como de tapar algunas cosas cuando los leía, los que tienen mayor cantidad visual,
y efectivamente no, es otra cosa, ¿no? Es otra forma de leerlo cuando vemos allí las imágenes bueno, que imagino vos seleccionaste para acompañarlos, ¿no? Y de hecho hay un par de imágenes que no entraron, pero que me hubiera gustado haber podido colarlas en alguna parte del libro. Y dos de ellas pertenecen al cuento Atomito. Una de ellas es la imagen de la Virgen del Cerro, que es un cuadro del siglo XVIII, de un autor anónimo boliviano. Se cree que un autor indígena, porque muchos de los cuadros que no tienen firma del barroco andino boliviano fueron pintados por pintores de origen indígena, ¿no? Y este cuadro lo que muestra es la figura de la Virgen María que tiene una forma de montaña, una forma de cono. Y la investigadora Teresa Gisbert cree que esta representación de la Virgen María como una montaña, lo que está haciendo es esconder el culto proscrito a la Pachamama dentro de la iconografía cristiana. Y de esta manera sobreviven las creencias aymaras y quechuas, ¿no? Sobre la divinidad de la Pachamama, pero de una manera que pueden resultar aceptables dentro de una cultura colonizada ya por los españoles y por el cristianismo, ¿no? Entonces podríamos entenderla como un producto del mestizaje, pero también como un acto de resistencia ante la colonización, ¿no? Y ese cuadro está mencionado en el cuento, y de hecho yo le añado allí un componente de ficción, que es un niño, o la figura de un niño allí que al final resulta ser Atomito, que es este personaje de animación, digamos. Pero para mí este cuadro era importante justamente por esto que te comento, ¿no? La tensión, la pugna entre dos cosmovisiones, ¿no? Y una idea del mestizaje que no es necesariamente una celebración o varias culturas al mismo tiempo, sino la referencia, ¿no?, a una cultura dominante, a una cultura colonizadora y a los modos o a las estrategias que tiene la otra cultura, la cultura colonizada, para resistir a pesar de la violencia a la que está sometida, ¿no? Y eso me parece que es un componente que está presente también en mi libro. Y bueno, y otro de las imágenes es la imagen de Atomito, porque para mí fue clave al momento de encontrar el tono de este cuento. Yo sabía acerca de los planes del gobierno boliviano de crear la central nuclear en el Alto, que además fue una decisión controversial, porque primero la central tenía prevista ser construida en la población de Mayasilla, pero los habitantes se quejaron, protestaron, salieron a marchar, y el gobierno decide trasladarla a la ciudad del Alto, ¿no? Y para socializar este proyecto y crear más aprobación al respecto, el gobierno lanza una campaña virtual a través de YouTube, en la que hay un superhéroe infantil llamado Atomito, que además se describe como el súper amigo de todos ustedes, que conduce a los espectadores por los pasillos de la central nuclear, y con una voz muy alegre, con un tono muy agudo, explica las bondades de este proyecto, ¿no? Entonces a mí el cuento me entró de manera muy visual a través de esta imagen y del contraste entre el tono
ingenuo e infantil de Atomito y todo lo que implica una central nuclear, ¿no? Entonces este fue uno de los disparadores para el cuento, y de alguna manera, bueno, pues termina entrando Atomito también en el cuento, aunque no esté la imagen allí, ¿no? Y es verdad lo que mencionabas, Ale, con respecto de la fragmentación como estrategia narrativa, que está muy presente en varios de los cuentos. De hecho, en los 3 cuentos más largos, ¿no? En La Cueva, Ustedes brillan en lo oscuro y Atomito, esta preferencia por el fragmento, ¿no? Por pasajes, digamos, breves y en algunos casos autocontenidos que dan cuenta de una historia, van creando un sistema narrativo que no tiene que ver solamente con la voz individual, con el relato de un solo personaje, ¿no? Con, digamos, la narración de una sola subjetividad, sino con un relato colectivo, ¿no? Que da cuenta de un fenómeno más grande. Y eso era algo que yo quería también que se notase en los cuentos, ¿no? Estos procesos colectivos, y este tipo de estructura fragmentaria que va adquiriendo sentido a través de la acumulación de estos fragmentos, a través de la contraposición de diferentes puntos de vista, ¿no? Eso va creando, digamos, un sentido mayor al de la producción de significado por parte de un solo personaje, ¿no? Así que sí, esta es otra de las características que, como muy bien has notado, conectan a varios de los cuentos. Sí, y por ejemplo esto que mencionabas ahora, Atomito, y por ejemplo lo de la montaña, y esta especie de sincretismo religioso, ¿no? Que se dio a lo largo de América Latina con los procesos colonizadores, ¿no? Pensemos por ejemplo aquí en México la cuestión de la Virgen de Guadalupe, con Tonantzin, ¿no? Con esta transfiguración también que se realiza para los pueblos prehispánicos que habitaron aquí, y bueno, estos mismos procedimientos, ¿no? que me pareció genial, los vas reflexionando de alguna forma en la narración, nos hacen pensar también cómo hay un sentido pues tremendamente trágico en la visión reiterativa de algunos procesos de nuestras historias, ¿no? Comunes, como desde una perspectiva absolutamente ajena a códigos realistas, podés llevar a tus lectores a pensar y a reflexionar mucho sobre qué está pasando, ¿no? Y en este momento actual, pero cómo lo que está pasando ahora es consecuencia también de toda una historia muy compleja, dolorosa, difícil, como hablamos hace un ratito de la visión de nosotros como continente, pero además también, más allá de todo esto que pueden ser tramas argumentales, y que hilas muy bien con esto que conversábamos sobre pues, la fragmentación, y bueno, porque también hay que ser un lector abierto y preparado, ¿no? Preparado en el sentido de apertura, ¿sí? Para lograr conectar con textos así, ¿no? Hay que entrar como en otra parte, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que para cerrar esta primera parte de la charla y darle paso a las preguntas, me quedo un poco también con esta imagen que no sé si se logra ver, ¿no? Con esta especie como de figura geométrica, ¿no? Romboide allí, que a mí me hizo acordar, bueno, tiene un sentido dentro de la narración en el cuento, pero me hizo acordar mucho también a las estrategias de la narrativa vanguardista de principios del siglo pasado, ¿no? Pablo Palacio, por ejemplo, si pensamos en ese gran autor ecuatoriano, ¿no? Cómo también ciertas cosas me parece que se rescatan, que vos rescatás de una tradición que es muy particular en América Latina, y bueno, yo celebro muchísimo que el texto abreve mucho, ¿no? De eso, y que nos deje así en esos momentos de casi en blanco, pensando mucho qué es lo que está sucediendo. A ver, hay algunas preguntas que por allí tenemos, creo que están acá.
Dice Ángel Gaspar, estoy por leer, no, perdón. Aquí dice... se me subió, acá está. Está. Atomito me recordó de alguna forma a Akira, tanto el manga como la película. ¿Has tomado esa influencia o algunas otras de los cómics o mangas? Si es así, ¿cómo la entrelazas con tu narrativa? Gracias, Ángel, por la pregunta. Sabes que un monstruo inspirado en la radiación que a mí me resulta muy significativo es Godzilla, ¿no? Porque Godzilla o Gojira, como se le dice en japonés, justamente es un monstruo nacido después de la Segunda Guerra Mundial a partir del trauma que resultó para Japón el que se haya arrojado la bomba atómica, ¿no? Entonces, Godzilla o Gojira nace de este trauma histórico. Y de hecho diría que más que Akira, ¿no? Godzilla es un monstruo que tengo en un par de pósters en mi casa. Y me parece que los monstruos justamente son productos de la cultura popular que están hablando de miedos profundos, de traumas históricos, que circulan, digamos, en la sensibilidad popular. Otro que me interesa y que también condensa una historia de violencia es el monstruo de La Llorona, ¿no? Porque hace referencia, por un lado, a Malinche como la mujer indígena que supuestamente traicionó a su pueblo al colaborar con los españoles, pero que habla de una mujer puesta en una circunstancia histórica sin precedentes, con muy poca agencia, digamos, y que tuvo que navegar un hecho dificilísimo, ¿no? Y habla también de la manera en cómo se ha demonizado el cuerpo de la mujer indígena, y es a partir de la Malinche, digamos, que aparece La Llorona como la representación de la mujer mala, de la esposa infiel, de la mujer que mata a sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces sí me interesa y sigo mucho los procesos por los cuales se va construyendo socialmente un monstruo y la manera en cómo se van resignificando a lo largo del tiempo, porque, por ejemplo, la Llorona, de ser vista durante muchas décadas como este cuerpo abyecto y horroroso, ha pasado o está pasando a significar otras cosas, como sucede en la película de Jairo Bustamante de Guatemala, La Llorona, en el que la Llorona ya no es per se miedo, sino es lo que señala una violencia mayor como el genocidio indígena en Guatemala, ¿no? Entonces esos procesos de reapropiación de los monstruos es un fenómeno que estamos viendo en esta época y que me interesa mucho. Lo mismo sucede con la figura de la bruja, ¿no? Concebida durante mucho tiempo como la mujer tenebrosa, con poderes oscuros, que es capaz de descarriar a los hombres, pero que en este siglo XXI ha sido recuperada como un símbolo de las luchas feministas. Así que, bueno, un poco me desvié de la pregunta original, pero sí, en todo caso, creo que en este interés por explorar la manera en que la radiación ha dejado huella psíquica o los efectos de la radiación han dejado una huella psíquica
en la sociedad, me parece que la figura de Godzilla ha sido muy importante y a mí me ha inspirado bastante. Qué cátedra las dos, qué lectura, qué cátedra las dos. Mi libreta está llena de anotaciones. Me gustaría leer el comentario tan bonito que está poniendo Adriana Carrión. Dice, estoy por leer este nuevo libro y estoy emocionada porque Liliana siempre nos inocula en contra la pérdida voluntaria de la memoria o indiferencia, lo que decías hace un rato. El ayer de por sí ya es difícil de asir en la memoria y para que no se vuelva un eco borroso, me parece que Liliana logra con su propuesta literaria el que como individuos seamos reflexivos contra una existencia miserable y de memoria colectiva que corrompe el posible futuro de nuestra humanidad y el mundo donde estamos. Qué bonito comentario de tu obra, Liliana, y lo que inspiras. Y me parece muy interesante la pregunta que hace Nati Gulov, para quienes no la conocen, es una crítica. Yo la leo mucho desde hace mucho tiempo y me da gusto que nos esté acompañando el día de hoy. Fue una sorpresa para mí. Ella le está preguntando, ¿podrías comentar algo sobre el papel del humor en la colección? Es particularmente divertida la referencia a la maestra de karate, Kusikanki, por ejemplo. Gracias por el libro, me ha encantado. Gracias, Nati. Me alegra que te hayas dado cuenta de esa pequeña referencia escondida. Hay también otros guiños humorísticos a lo largo del libro. En ese mismo cuento, por ejemplo, el DJ Orki, que se llama Never Orcopata, está haciendo referencia, el apellido Orcopata, al grupo de Orcopata, a este movimiento de la vanguardia de Puno, ¿no? En los Andes. Y hay detallitos así como guiños al lector. Me alegra que te hayas dado cuenta de la maestra de karate Kusikanki. Y sí, el humor es importante en este libro. De hecho, me han preguntado, ¿no? Hay gente que lee estos cuentos que indudablemente presentan situaciones traumáticas, escenarios que pueden ser vistos como distópicos, y me han preguntado si yo tengo una visión desoladora del futuro, ¿no? Y mi respuesta es que más bien creo que hay cierta atmósfera, no diría esperanzadora de una manera ingenua, pero sí de resistencia en el libro, y que pasa también por el humor, en algunos casos por la manera en que los personajes se reconstruyen, que resisten, que están tratando de escapar de sus circunstancias, que se ayudan unos a otros, ¿no? En Atomito, por ejemplo, estos jóvenes que están lidiando con los efectos de la radiación y de la represión, a la vez están apoyando entre sí, aunque sea llevándose un cuarto de pollo robado del trabajo, ¿no? Que para mí todos estos detalles hacen, digamos, a la creación de una atmósfera que habla de la manera en cómo nos reconstruimos y cómo resistimos frente a circunstancias adversas. Esto no quiere decir que tenga una mirada, qué sé yo, color de rosa con respecto al futuro. Obviamente nos enfrentamos a situaciones terribles para las cuales necesitamos de toda nuestra conciencia política, de toda nuestra imaginación política, de toda nuestra capacidad de generar vínculos, pero creo que me parece que hay también razones para ser optimistas, ¿no? Estamos viendo que ahora mismo en Colombia ha llegado a la vicepresidencia una mujer negra que toda su vida ha luchado por proteger los recursos naturales, por las causas ecológicas, lo cual ya es una señal enorme de un posible cambio en la manera en cómo se concibe el progreso en América Latina, ¿no? Y entonces creo que
por allí también pasa mi idea de la esperanza, ¿no? La idea de que puede haber humor dentro de nuestra lucha, incluso bajo las circunstancias más difíciles, ¿no? Y que también hay resistencia, ¿no? Hay resistencia, estamos dando la pelea. Buenísimo, buenísimo. Bueno, si me permiten, voy a leer la última pregunta para ir cerrando. Muchas gracias, Elena López. Pregunta, ¿qué tan en sintonía te sientes con la etiqueta crítica de una poética del terror social latinoamericano? Y bueno, ella está pensando, por ejemplo, en Melchor, en Enríquez, Mariana Enríquez, ¿no? Samantha Schweblin, Mónica Ojeda y tu trabajo, etcétera. Y ahí estaría también María Fernanda Ampuero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Adriana Harvix, Fernanda Trías inclusive, ¿no? Y podría ser también, ¿no? Es curioso porque si me hubieras hecho esta pregunta, Elena, hace algunos años, yo probablemente me hubiera sentido sorprendida de que mi literatura fuera entendida bajo la etiqueta del horror. Yo hubiera dicho, yo hago fantástico latinoamericano y ciencia ficción, no sé si hago horror, ¿no? Y me hubiera adscrito más a la tradición del fantástico que a la del horror. Sin embargo, a medida que fui leyendo más sobre las discusiones que hay en el campo de la literatura no mimética latinoamericana, fui descubriendo las enormes hibridaciones que hay entre ambos géneros y de hecho las discusiones acerca de si el fantástico latinoamericano no podría ser una deriva del gótico o del horror, ¿no? Entonces también fui descubriendo cómo elementos que pertenecen a la tradición fantástica, como el monstruo, el doble, también son parte del imaginario de la tradición del horror, ¿no? Entonces, hoy en día sí te puedo decir que sí me reconozco también como parte de la tradición del horror o del terror, y evidentemente es una tradición que apunta siempre hacia lo político, ¿no? ¿Qué más político que hablar de aquellas fobias que compartimos como sociedad, aquello que nos da miedo, aquello que rechazamos como sociedad? Nos está diciendo algo muy importante acerca de lo que construimos como el otro, ¿no? El otro, el extranjero, el otro, el discapacitado, el otro, la mujer, el otro, el diferente, etcétera. Entonces, para mí, pensar en el horror o escribir desde el horror es también indagar en estos procesos de construcción de la diferencia y poner el dedo en aquello que la sociedad está tratando de ocultar, de negar porque es incómodo, o porque no tiene un nombre o porque no es del todo visible, ¿no? Y creo que hoy en día el horror es un gran vehículo para hablar de los temas más urgentes políticamente en nuestro tiempo, desde la destrucción medioambiental hasta la desigualdad social generada por el neoliberalismo, hasta los feminicidios, la opresión de las mujeres en una sociedad patriarcal, ¿no? Son cuestiones que me parece que más que nunca se están abordando desde el horror y a través también de estas escritoras que han mencionado, ¿no? Desde Fernanda Melchor, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, Solange Rodríguez Pape, también en Bolivia, Giovanna Rivero, ¿no? Lola Ancira en México y un largo etcétera.
Magnífico. Y me encanta tu respuesta. Casi todas ellas, yo creo como el 90% de ellas están en la plataforma, están en Hablemos Escritoras, y yo los invito a que vayan y escuchen los episodios. Hoy estaba viendo en la mañana el de Mariana Enríquez porque estamos haciendo ahí una revisión para nuestra base de datos y es tan interesante cómo dialogan todas ustedes. Yo nada más para cerrar quiero hacer un comentario acerca del rol tan interesante y tan importante que tiene una presentadora de libro y una crítica que hace la lectura de un libro. Para mí una crítica que hace una presentación del libro es una provocadora, es alguien que provoca las preguntas que van a salir y que a veces la escritora ni siquiera se las ha planteado, a veces sí, y lo único que necesita es que alguien se las pregunte para poder ahondar muchísimo más en lo que se quedó atorado en el proceso del libro, ¿no? Un libro tiene tantas cosas atrás, tanto tiempo de investigación, de proceso, de lectura, de conflicto interno, de negación de muchas cosas que no las quieren poner y después sí las quieren poner. Bueno, la presentación de un libro nos da esa oportunidad. Y bueno, todos estábamos de acuerdo en que Alejandra, de verdad, muchísimas gracias por esa lectura tan minuciosa, tan profunda. Yo me quiero quedar con una frase, antes de agradecerles muchísimo, muchísimo. Dices, y es muy cierto, Liliana, dices, el tiempo profundo, el tiempo geológico. ¿Hacia dónde vamos a trascender? Si nosotros que somos un pequeño lugar y un pequeño momento en esta gran historia de la humanidad. Y por otro lado, agradezco muchísimo la sensibilidad de las dos, porque en estos momentos, como alguien acaba de poner ahí en el chat, ¿no? Estamos pasando tantos temas tan importantes que, como bien dijiste, Liliana, necesitamos del optimismo para ver si podemos salir adelante. Muchísimas gracias a las dos. Gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Y bueno, pues esto ha sido una delicia, de verdad, tenerlas acá en Hablemos Escritoras y en Shop Escritoras. Muchas gracias, Adriana, por el espacio. Felicidades nuevamente por el aniversario de Shop Escritoras. Y Ale, ha sido un placer volverte a encontrar por aquí. Espero que continuemos con el diálogo en otros espacios. Gracias también a todos por sus comentarios y preguntas. No, muchísimas gracias otra vez, Adriana, Liliana, como siempre un placer compartir y tener el privilegio de lo que decía Adriana, ¿no? De primera mano de poder hacerte estas preguntas, más allá de mis intereses personales de investigación que están siempre muy relacionados con las obras de estas grandes escritoras de las que estaba haciendo también referencia, a las que estaba haciendo también referencia Adriana, y bueno, sí, felicidades otra vez a Shop Escritoras y a todo la propuesta de Hablemos Escritoras, porque es una maravilla. Ojalá nos reencontremos muy pronto. Y gracias a todos los que nos escucharon. Claro que sí. Pues hasta luego.